Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte más cerca de ti. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts. Hola, querido público inteligente y conocedor. Maravilloso y estupendo día. Saludos donde quiera que te encuentres. Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenidos a nuestro episodio número 29. Como cada semana estoy aquí para traerte la mejor información sobre lo que te mueve, lo que te apasiona, lo que te hace sentir que tu vida tiene un porqué, tiene un sentido, tiene una misión y tienes un porqué de estar despierto todas las mañanas. Sí, el deporte. Porque la mejor manera de hacer las cosas es conociendo a fondo por dónde y cómo comenzar. Esa es nuestra misión precisamente en AMED, orientarte en tu camino al éxito deportivo. Y para ello, quiero compartir con ustedes que pues es un placer estar con ustedes una semana más transmitiendo este programa. A todos aquellos que me escuchan fielmente cada semana, mil gracias. Mil gracias por su valioso tiempo y sobre todo preferencia. La verdad es que me siento muy honrada de poderte acompañar a los lugares más íntimos y recónditos de tu vida. Ya sea en el coche o camino al gym e incluso para algunos en la comodidad de su casa. En verdad, muchas gracias por dejarme andar de pegole de aquí para allá con ustedes en su día a día, que es la realidad, es estar con ustedes en un gran tramo de su día, de su semana. Muchas gracias. Pero para aquellos que, no sé, si esta es la primera vez que me escuchas, te aseguro que has tomado una excelente decisión. Gracias de verdad por la oportunidad. Créeme, tu tiempo aquí conmigo será muy pero muy bien invertido, porque te distraerás un rato, te puedes divertir y salir del estrés cotidiano. Y por si fuera poco, créeme, aprenderás algo nuevo en cada episodio. Ya verás, tú tranquilo y tú déjamelo a mí, ¿va? Como dirían por ahí, tú tranquilo o tranquila y yo nerviosa. Créeme, este programa te va a encantar y te vas a acordar de mí con el tiempo. Escucha nuestro programa de principio a fin, eso sí es una recomendación que te puedo dejar de ley. Escúchanos desde el inicio hasta el final y no te pierdas de las grandes sorpresas y recomendaciones que en AMED siempre tenemos preparadas al final del programa, ¿va? Esto es AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti. Tres de la tarde. El aire frío del lugar choca con tus brazos. El aroma a jamón y quesillo a lo lejos atrapan tu atención. El chirrido de la carne al tocar el sartén y el humo toman presencia en el pasillo 7 del supermercado.
Una promotora de carnes frías comienza su ritual de seducción al calentar suculentas piezas de carne enchilada, rosados jamones y gruesas tiras de queso de puerco en un gran sartén al calor de una sencilla parrilla de mesa. Es domingo familiar y el apetito comienza a atacar el estómago de los presentes que, cual espectadores de circo, quedan hipnotizados ante el atractivo escenario de oferta de 2x1 en quesos y salchichas, donde las frutas y verduras se enojan por la atención perdida. El jugo de los bisteces hace hervor entre tortillas y salsas. Entre los presentes está Guille. Desorientada lleva horas dando vueltas entre los pasillos de comida del lugar. Se ha parado atónita ante los manjares que la condujeron hasta aquel stand donde la promotora de carnes frías hace de las suyas. Guille tiene hambre. Muere por comer unos deliciosos tacos de esa suculenta carne. Se acerca a hacer fila y espera unos minutos, hasta llegar al punto de... ¿Qué te sirvo, güera? ¿Chuleta ahumada? ¿Salchichas? ¿O quieres carne de hamburguesas, güerita? Guille se mira en el reflejo del refrigerador que está en medio de ella y de la promotora. Mira su vientre abultado y se arrepiente. Da unos pasos y gira la mirada hacia la fila de congeladores. Mira la verdura y respira hondo. Se aleja y detrás suyo deja al tumulto de gente gritando por 1 kilo de carne. Guille llegó hace algunas horas con la firme decisión de comenzar a hacer ejercicio, de comer bien y quiere comenzar una dieta. Hizo una apuesta con sus amigas de la escuela y la meta es poder comprarse un vestido corto para la fiesta de graduación. En Facebook encontró algunas dietas sobre cómo comenzar a comer. Entre los comentarios vio que mucha gente recomendaba incluir en la dieta alimentos ricos en proteínas. Tomó la decisión y hoy ha decidido comenzar las compras para empezar el lunes con toda la actitud. Pero no todo salió como ella esperaba, pues al llegar encontró tantos productos que no sabe por dónde comenzar ni qué comprar. Una amiga le dijo que podría consumir algún suplemento rico en proteínas. Así que fue a la sección de farmacia y cuál fue su sorpresa al ver que había decenas de productos. ¿Cómo elegir? Al final Guille terminó por salirse del súper y regresó a casa desanimada y sin comer. Quiere cuidarse, en verdad quiere comer bien, pero ¿cómo hacerlo? Por su mente había pasado solo comprar lechuga, pechugas de pollo y algún garrafón de agua. Pero comer eso toda la semana suena tan aburrido. Entonces, Guille prefirió no gastar y regresó sin nada. ¿El caso de Guille puede ser el de más de una? ¿O es simplemente un caso aislado? El mundo te dice que debes consumir muchas proteínas. ¿Pero en dónde las encuentras? ¿Cuántas cantidades debes de consumir? Sin duda, tomar el toro por los cuernos no siempre resulta sencillo, si no sabes dónde está el toro. Por eso, hoy hablaremos de qué alimentos son ricos en proteínas. Para explicar todo sobre este tema, está con nosotros un gran amigo y compañero mío, el licenciado José Antonio Ortiz. Quienes han escuchado otros episodios ya conocen al licenciado José Antonio. Pero para quienes es su primer programa, les cuento que él es licenciado en nutrición por la Universidad del Valle de México. Además, es asesor en nutrición en la MED y cuenta entre varios diplomados con diplomado en instructor especializado en gimnasio y fitness. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Antonio, y platícame entonces. Empecemos por lo básico. ¿Qué tipos de proteínas existen? Pues verás, Ingrid, esta es una respuesta realmente muy amplia, porque si nos vamos al aspecto completo, al aspecto de la biología de las proteínas, existen muchísimos tipos de proteínas. Es algo que la población en general no, pues, que muchas veces no sabe y realmente no necesitas saber a ese nivel, porque tú asocias las proteínas exclusivamente sirven para construir músculo. Entonces te vas únicamente que son ese tipo de proteínas. Pero no, realmente las proteínas en muchos aspectos biológicos y nutrimentales y médicos se les consideran los nutrimentos más
se les suelen considerar los nutrimentos más importantes para la vida, ya que desempeñan muchas de las funciones más importantes. Con mencionarte algunas, existen proteínas que son hormonas. Por ejemplo, la insulina es una típica. Existen proteínas que funcionan como enzimas. Estas enzimas se encargan de 1000 procesos en el cuerpo, de todo tipo de procesos. Esas también son proteínas. También existen las proteínas estructurales, o sea, proteínas que le dan forma a las partes, a algunas partes del cuerpo, como al pelo, como a las uñas, como a la piel, proteínas como el colágeno, la queratina, la elastina, para las articulaciones. Existen también proteínas que sirven como para producir células de defensa, para producir para ayudar más bien en el sistema inmunológico, como la inmunoglobulina. Existen proteínas para transporte y almacenamiento, donde entran la hemoglobina, la ferritina, la mioglobina, la albúmina, que es la proteína de mayor cantidad en el plasma sanguíneo. Existen las proteínas contráctiles, que estas actúan sí a nivel muscular, como la actina y la miosina. Entonces, si nos vamos a la pregunta en general, ¿cuántos tipos de proteínas existen? Yo te puedo mencionar todas esas, pero limitándonos ahora sí exclusivamente al consumo, al aspecto nutricional, entonces la respuesta es muy simple. Existen dos tipos o dos fuentes de proteínas, vegetales y animales. Normalmente, al menos en la mayoría de los sitios que existen en internet, grupos para Facebook, etcétera, etcétera, se menciona, incluso se utilizan muchas ilustraciones donde ponemos el plato de carne en la mesa, la tira de filete, pero ¿podrías darnos ejemplos particulares de tipos de proteínas de origen vegetal? Sí, claro. Como tú dices, no, las proteínas de origen animal son las más populares, pero también es bien sabido, y si no lo es, pues para eso está este podcast, podemos aclararlo. Sí. Las proteínas también se pueden encontrar en muchas fuentes de origen vegetal. Las principales, o más bien las de mayor contenido, son las leguminosas. Aquí entran alimentos como los frijoles, las lentejas, la soya, que es de los principales, el garbanzo y todas aquellas demás leguminosas, que nos aportan en promedio 8 gramos de proteína por porción, cada una de ellas. También dentro del mundo de los cereales y tubérculos, tenemos varias buenas fuentes de proteínas. Entre ellas las principales pueden ser el maíz, el arroz, el trigo, el amaranto, la papa, que estas nos aportan menos proteínas que las leguminosas, que nos aportan más o menos 2 gramos por porción. También dentro de las verduras podemos encontrar verduras que nos aportan algo de proteínas, como son los chícharos, las espinacas, todo tipo de hongos, como los champiñones, y estos nos aportan 2 gramos por porción. Las verduras, para ser sincero, no es una muy buena fuente de proteínas si nos vamos a las de origen vegetal por su bajo contenido. Y también se encuentran las oleaginosas o en términos generales las nueces, aunque las nueces realmente son un tipo de oleaginosas. Como lo digo, la nuez, las almendras, los cacahuates, los pistaches, todas estas entran dentro del grupo de las oleaginosas. Y aparte de aportarnos grasa, que es su principal macronutriente, también nos aportan proteínas, aproximadamente 3 gramos por porción. De todas las que acabas de mencionar, a mí me llamó mucho la atención que dijiste casi al final que las de origen vegetal, en el sentido tal cual de las verduras, son las que tienen menos cantidad de proteína. Ujú. Sin embargo, te fijas que en la mayoría de los medios dicen come frutas y verduras, ¿no? Sí. Bajo esa premisa. Y de ahí incluso influye mucho en el diseño que lleva la gente de sus dietas. La mayoría de la gente termina comiendo lechuga, jitomate toda la semana, cuando hay una gran variedad de alimentos que los proporcionan. Ahorita mencionabas mucho lo de las nueces, cacahuates. ¿Qué tanto es, bueno, qué cantidad tú recomendarías de consumo en el caso de esas de nueces, pistaches, cacahuates, que además proporcionan un grado de grasa?
Bueno, depende de la dieta de la persona, depende totalmente de la dieta de la persona. No te puedo decir una cifra exacta porque hay que aclararlo de una vez. Ahorita que vamos a empezar la entrevista, muchas preguntas dentro del mundo de la nutrición no pueden ser un sí o un no, o no pueden ser respuestas definitivas porque muchas preguntas, realmente la respuesta correcta es un depende. Sí. En este caso, en esta pregunta que me haces, depende de la dieta de la persona. Digamos, pongamos como ejemplo a una persona que consume una dieta equilibrada, por así decirlo, en todos los aspectos. Consume verduras y frutas, consume alimentos de origen animal, consume lácteos, consume aceites y grasas sin y con proteína. Entonces, en una persona así, con este tipo de dieta, pues la recomendación en cuanto a lo que me preguntabas, a oleaginosas, que son las nueces, las almendras, los cacahuates, en promedio mi recomendación y la recomendación general es de 1 a 2 porciones al día. Con eso sería suficiente porque ya está obteniendo proteínas de todos los demás alimentos y principalmente de los de origen animal. Y de verduras, bueno, ahí sí aumenta, pero porque las verduras, lo que buscamos en general en una dieta de parte de las verduras no es su aporte en proteínas, más bien es su aporte en vitaminas, minerales y de fibra. Ahí sí se recomiendan de 3 a 5 porciones al día de verduras. ¿Es cierto que las de origen animal son mejores que las vegetales o es solo un mito? Es cierto, realmente es cierto, pero tendríamos que definir a qué nos referimos con mejores. Con mejores si nos referimos a aspectos de que benefician en general a la salud. No es cierto. Ambas fuentes de proteínas son saludables si están bien adecuadas a la persona y si son de buenos alimentos. Lo que pasa, la diferencia o lo que hace superiores a las proteínas de origen animal son su contenido de aminoácidos. Para esto hay que aclarar a la audiencia lo que son las proteínas. Las proteínas son pues compuestos o macronutrimentos compuestos por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Eso es una proteína. Y dentro de las proteínas se encuentran los aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas moléculas que juntando a varias de estas moléculas tienes una proteína. Bueno, existen muchos tipos de aminoácidos y hay dos grandes grupos, los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que producimos nosotros mismos, nuestro cuerpo los produce y realmente no es necesario obtenerlos de la dieta más que en condiciones específicas. Y los aminoácidos esenciales son aquellos que definitivamente necesitamos consumir a través de la dieta porque nuestro cuerpo no puede producirlos. La razón por la que los alimentos de origen animal son superiores o se les considera superiores en su aporte proteico es porque su contenido en aminoácidos esenciales es mayor al de los vegetales. Las proteínas de origen vegetal tienen una menor cantidad de aminoácidos esenciales y no solo eso, sino que además absorbemos mejor las proteínas de origen animal que las de origen vegetal, porque a nuestro cuerpo le es más fácil asimilar las de origen animal, porque pues es como, me da risa este tipo de pregunta, ¿qué se parece más en ti en cuanto a funcionamiento interno? ¿Una vaca o una planta? Pues una de vaca. Pues, por así decirlo, esa es la razón por la que nosotros, o sea, obviamente hay una explicación fisiológica y biológica mucho más profunda en la que no nos vamos a meter, pero esa es la razón a grandes rasgos por las que absorbemos mejor las proteínas de origen animal, sobre todo los aminoácidos esenciales que son los que necesitamos en la dieta. ¿Es cierto o falso que cuantas más proteínas consumamos, ya sea independientemente que sean de origen animal o que sean de origen vegetal, más rápido vamos a desarrollar músculos? Esta pregunta tiene muchas respuestas. Aquí nos estaríamos limitando al consumo de proteínas, que sí es cierto que entre más proteínas consumamos, más rápido desarrollaremos músculos. Entonces la respuesta definitivamente es falso,
¿Por qué? Porque el desarrollar músculos no depende exclusivamente de la dieta. No depende, y dentro de la dieta no depende exclusivamente del consumo de proteínas. Para aumentar músculo o lo que es un nombre técnico para fomentar la hipertrofia, se requieren de varios factores. Entre ellos está una buena ingesta proteica dentro de la nutrición. También se necesita, al momento, por la parte del entrenamiento, se necesita utilizar cargas adecuadas o pesos adecuados. Se necesita también que las sesiones de entrenamiento sean adecuadas en duración y en intensidad. Se necesita también de un buen descanso posterior al ejercicio, porque eso va a promover la producción adecuada de las hormonas anabólicas, que son las que van a fomentar el crecimiento muscular. Y también dentro de la parte nutricional se requiere una buena ingesta de carbohidratos y de grasas, no únicamente de proteínas. Además de una hidratación adecuada que va a fomentar el espacio intercelular entre los músculos. Entonces, la respuesta no se puede limitar únicamente a las proteínas. Y la pregunta sería falso, si es la única razón por la que podríamos aumentar nuestra masa muscular. Ahora, si tenemos todos esos factores bien, si tenemos un buen entrenamiento, una buena nutrición en todos los aspectos, un buen descanso, entonces sí, una ingesta proteica adecuada sí fomentaría un aumento muscular más rápido. Al final del día es un aspecto de un conjunto de actividades que debes de llevar a cabo, ¿no? Exactamente, y eso más bien dejando la genética de lado, porque la genética también influye mucho ahí. La genética influye en el aspecto de... para la hipertrofia es necesario, no ahondaremos mucho en el tema, pero es necesario saber que existen 3 tipos de fibras musculares: las fibras de tipo roja, las fibras tipo rosas y las fibras tipo blancas. Las fibras tipo blancas son aquellas que fomentan la hipertrofia. Y el contenido que tiene cada persona en cuanto a cada tipo de fibra, ese ya viene determinado por la genética. Se puede modificar un poco a lo largo del tiempo con el entrenamiento, pero eso ya viene determinado genéticamente. Entonces, junto con todos los factores que mencionábamos, la genética también es un factor muy importante. Entonces, no podemos limitarlo exclusivamente al aspecto nutricional. No, incluso darle el valor a las proteínas casi de milagroso, ¿no? De consume tanto y ya te vas a poner supermarcadísimo, totalmente falso, ¿no? Sí, hay que tener todo esto en cuenta. ¿Consumir muchas proteínas ayuda de igual forma a perder peso o es también una aseveración, digamos, hasta cierto punto sensacionalista? Hasta cierto punto sí es sensacionalista, pero por el otro lado sí tiene una gran parte de verdad, por un par de aspectos. Las proteínas, la digestión de las proteínas le lleva más el cuerpo necesita, por así decirlo, más energía para digerir proteínas. Entonces, en una dieta con un poco más alta en proteínas que las usuales, puede aumentar lo que se conoce como termogénesis o efecto termogénico, que es con otras palabras, o palabras coloquiales, aumentar nuestro metabolismo, acelerarlo. Entonces, el consumo de una mayor cantidad de proteínas puede aumentar esta termogénesis, lo que aumentaría al final del día las calorías consumidas, las calorías, gastadas. Entonces, en ese aspecto sí puede propiciar la pérdida de peso al gastar más calorías o más energía por consumo de proteínas. También las proteínas provocan mayor saciedad, eso está totalmente documentado en muchísimas investigaciones científicas. Por lo mismo que te mencionaba, como las proteínas se digieren más lentamente que los carbohidratos, que son la principal fuente de energía, entonces al tener una dieta más alta en proteínas y un poco más baja en carbohidratos, la persona puede tener mayor saciedad a lo largo del día, lo que al final del día va a contribuir a que coma menos y entonces a que ingiera menos energía o menos calorías y baje de peso. También algo obvio dentro de lo que sería un plan dietético: si tú aumentas las proteínas, tienes que disminuir ya sea los carbohidratos o las grasas, que es preferible en este caso disminuir un poco los carbohidratos, lo que al final del día se traduciría en
en menor peso en líquido, ya que los carbohidratos también contribuyen mucho a, por así decirlo, retener líquidos o retener agua en el cuerpo. Entonces, al disminuir carbohidratos dentro de la dieta por aumentar proteínas, también se estaría perdiendo peso en líquidos y pues sería un factor más por el cual la persona sí podría experimentar una pérdida de peso real. Para esto, por ejemplo, la American Journal of Clinical Nutrition, o AJCN por sus siglas en inglés, si se trata con propósito de pérdida de peso, las recomendaciones actuales son de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramos al día dentro del plan de la persona. Siempre se habla precisamente de esta cuestión de las cantidades, ¿no? Consume una ingesta adecuada de alimentos con proteínas para una excelente nutrición, pero ¿cuánto es la ingesta adecuada? Tiene que ver el tipo de necesidades que tengas, tiene que ver con la tipología del cuerpo, o una dieta sirve para todo el mundo. No, para nada. En nutrición, algo que es esencial y que todo nutriólogo bien estudiado y bien actualizado debe saber ya a estas alturas en el 2017 es que ninguna terapia nutricional puede ser generalizada. Todas deben ser individualizadas al contexto y a los factores exclusivos de la persona. Ahora, en lo que tú me preguntas de si hay ingestas adecuadas, sí, claro que las hay. De hecho, las fuentes las ingestas más actualizadas de fuentes como la Organización Mundial de la Salud o la Journal of the International Society of Sports Nutrition, en sus siglas en inglés JISSN, que son, la Organización Mundial de Salud, sobra decirlo, es la fuente principal de recomendaciones nutricionales, de muchas otras recomendaciones a nivel mundial. Y la Journal of the International Society of Sports Nutrition es de las principales fuentes y bases de datos para recomendaciones por sus actualizaciones y sus estudios. Entonces, entre estas dos fuentes y entre otras, las actualizaciones más recomendadas son las siguientes. Para población general, y definiendo población general, una persona que pues sí se mantiene activa a lo largo de su día, hace sus cosas normal y todo, pero tal vez no practica ningún tipo de deporte ni ningún tipo de actividad física en particular. Para estas personas, de 0.8 a 1 gramo por kilogramo es la recomendación actual. Ya, pasamos la población general y nos vamos a lo que es deporte. Perdón, ¿esta cantidad se refiere al consumo diario? Exacto, ok. Gramos por kilogramos por día. Ok. En deporte hay dos tipos, hay 4 tipos de deporte, pero primero están los deportes que buscan la resistencia y los deportes que buscan la fuerza y la potencia. Deportes que buscan la resistencia, por poner un ejemplo, a los corredores. Deportes que buscan la fuerza y la potencia, por ahí podemos tener a los lanzadores de bala y de jabalina o los que practican halterofilia. Bueno, para aquellos que practican resistencia o que su objetivo es desarrollar resistencia, se recomienda una ingesta de 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo de peso al día. Para aquellos que buscan fuerza y potencia, la recomendación más actual es 1.6 a 1.8 gramos por kilogramo al día. Ahora, están los otros rubros dentro del deporte que nos interesan también mucho aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, que son aquellos que buscan no solamente el desarrollo de resistencia o de fuerza, sino también el desarrollo de cierta estética, ya sea para pérdida de grasa o para hipertrofia, algo que ya está actualizado también dentro de las recomendaciones de las fuentes que te mencionaba. Para hipertrofia, lo que se recomienda puede ser rangos desde 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso al día. Y para pérdida de grasa e hipertrofia al mismo tiempo, se recomienda de 2 a 3 gramos por kilogramo de peso al día. Existe algo de polémica desde hace cerca de, te puedo decir, 5 años. Me imagino que es una polémica que lleva más años, pero ha cobrado mayor boom en estos últimos años, precisamente por la difusión de Internet, por las diferentes investigaciones que se han hecho a nivel mundial sobre si las dietas altas en proteínas son malas para los riñones.
¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mi opinión de José Antonio Ortiz es que esto pues es falso. Es un mito que viene, si no me equivoco, desde puede ser mediados de los años 80 o principios de los 90 y que al día de hoy está está totalmente demostrado que es un mito, por lo menos al día de hoy. No se puede decir que es totalmente falso, pero sí se sabe que es un mito que una mayor ingesta de proteínas provocan un daño renal, por lo menos en personas sanas. Y es una pregunta realmente muy interesante y muy compleja y muy profunda, porque se han hecho muchos estudios desde que empezaron esos mitos al día de hoy, se han hecho ya varios estudios. Al día de hoy ya se cuentan con varios estudios actualizados. Solo por mencionarte algunos de los principales estudios de la Asociación Americana de Enfermedad Renal o NKF por sus siglas en inglés, o de la Asociación Americana de Dietética, que es la líder mundial en cuanto a recomendaciones generales y actualizadas, la ADA por sus siglas en inglés. Y muchos otros estudios científicos recientes realizados con un buen diseño. Al día de hoy, pues, como te mencionaba, la literatura científica carece de investigación significativa que demuestre una conexión real entre el consumo de proteínas y la iniciación o la progresión de enfermedad renal, y aquí quiero remarcar, en individuos saludables. En personas con enfermedad renal, sí, eso es algo que se maneja en nutrición clínica. Las personas con enfermedad renal sí necesitan un consumo de proteínas limitado y restringido, que suele ir de los 0.5 gramos por kilogramo de peso hasta los 0.8 máximo gramos por kilogramo de peso. Pero bueno, eso ya sería irnos a la parte clínica. En personas saludables, al día de hoy no está demostrada una relación, no, por lo menos en los mejores y más actualizados estudios, y se ha venido manejando la recomendación de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo al día de hoy, que venía como parte de este mito, que viene siendo aproximadamente del 10 al 20% del gasto energético total. Sin embargo, con todo esto que te menciono de las actualizaciones de estas instituciones y de los estudios más recientes, se ha demostrado que utilizando algo que se llama el indicador de oxidación de aminoácidos, o IAAO por sus siglas en inglés, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ha demostrado que pues a nivel mundial en general, y aquí en México aplica demasiado, es que los requerimientos de proteína han sido subestimados bastante, con decirte que entre un 30 a 50% de lo que realmente deberíamos estar consumiendo. Lo que actualizándolo bajo todos estos estudios y bajo estas determinaciones sugieren que se deberían de actualizar las recomendaciones a una ingesta, como te mencionaba, se ha venido manejando en la nutrición desde hace muchos años, de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo máximo. Sí. Sin embargo, todos estos estudios recientes sugieren que se actualice de 1.5 a 2.2 gramos por kilogramo de peso al día, lo que vendría aumentando nuestro consumo dietético total de 10 a 35% que fuera de puras proteínas. Es increíble todo lo que hemos hasta ahorita mencionado. Estamos a la mitad de la entrevista y la gran mayoría de las preguntas que hemos tocado, al final del día se han convertido realmente en mitos. Mucha gente habla de comer bien, de comer sanamente, pero ha crecido como una bola de nieve todo este conjunto de mitos, de realidades, de leyenda urbana. Y precisamente yo recuerdo cuando empecé a hacer mi tesis sobre precisamente la alimentación y sobre todo de los productos naturales y herbolarios y todo el rollo, yo me acuerdo mucho que en España publicaron precisamente una lista de aquellas personas que habían denunciado daños del riñón precisamente por consumo de suplementos, por ingestas altas de proteínas, y al final se reveló que estas personas ya tenían enfermedades
antes de consumir estos productos, que es justo lo que tú mencionabas, Sí, ¿no? exacto. Y la gente lo terminó volviendo algo súper sensacionalista. Tú lo puedes ver incluso todavía hay páginas web súper del año del caldo, súper mal hechas todavía con Windows 98 en la tipografía, que de verdad ahí todavía está la foto de la persona quejándose diciendo, sí, es que yo probé, yo estuve consumiendo productos con proteínas y me enfermé y ahora estoy súper mal del riñón y tengo mal hepático, shalala. Y al final, estas publicaciones científicas, como esta de España, revelaron que al final del día solamente estaban utilizando esto para hacer toda una campaña en contra de marcas en específico, que obviamente aquí no vamos a mencionar, pero muchas marcas en específico les estaban dando contra ellos, cuando en realidad eran personas que ya estaban enfermas y que no lo habían querido demostrar durante el tiempo que estuvieron haciendo las denuncias, que aparte de todo, muchas de estas no eran denuncias reales, que se hicieran en el Ministerio de Salud o en alguna organización mundial o alguna entidad similar a la que en México nos rige, que es la COFEPRIS, sino que solo se quedaban como simples publicaciones en sitios web, en pequeños blogs, y que se iban difundiendo y difundiendo, que a la fecha tú los puedes ver todavía compartiendo en capturas de pantalla de Facebook o de Twitter, pero que son del año 2005, 2006 y que siguen circulando. Claro, y totalmente de acuerdo contigo. Hay muchísimos mitos dentro de la nutrición, dentro del mundo de la nutrición y del deporte que, pues gracias a Dios, ya hoy en día se está modernizando y actualizando aquí en México. Hay muchos colegas dentro de las redes y dentro de las universidades que ya están siendo parte de esta nueva generación de desmitificar todo eso que ha opacado mucho a la nutrición y al deporte. Pero sí, como tú dices, crece como una bola de nieve desde hace muchos años y al día de hoy hay que ir eliminando esa bola de nieve. Qué bueno que mencionas eso de esa asociación que se dio en un principio del daño renal con el consumo alto en proteínas, porque algo que no se sabe o que no se suele mencionar, bueno, por lo menos no en población general, que pues es difícil que tengan acceso a este tipo de información, es que muchos de estos mitos también se originaron en que muchos estudios que se realizaron por esas épocas se realizaron en fisicoculturistas. En fisicoculturistas porque ellos eran los que más, los que consumían mayores niveles o niveles más altos de proteínas. Y lo que se observó dentro de muchos de estos estudios es que tenían fallas renales. Entonces, como no se logró determinar el porqué de estas fallas renales, se asoció al consumo alto en proteínas. Lo que al día de hoy se sabe es que estas fallas renales estuvieron provocadas por el consumo de esteroides anabólico-androgénicos principalmente. Hoy al día ya se sabe que esa fue la razón de esos estudios viejos del por qué tenían falla renal y no tiene nada que ver con las proteínas. Entonces, qué bueno que mencionas esa parte. No, y al final, o sea, sí, como dices tú, al final terminaron agarrándolo como chivo expiatorio de a ver a quién le podemos atribuir todos estos malestares. Y al final, pues ha costado mucho trabajo para la gente que toma en serio su profesión el desmitificar todo este tipo de situaciones. Precisamente retomando la cuestión de los mitos, hablemos de otro. ¿Consumir proteínas en la mañana es mejor, cierto o falso? La respuesta, de nuevo, perdón por desilusionarlos, pero es depende. No es cierto ni es falso, es depende. Como les mencionábamos, un buen consumo de proteínas o el consumo de proteínas promueve una mayor saciedad. Un buen momento para consumir proteínas es en la mañana, en el desayuno, simplemente por esta razón, porque va a provocarnos saciedad desde primeras horas del día para en las siguientes pues no tener episodios de ansiedad por comer y pues no tener más antojos de carbohidratos, de azúcares y todo este tipo de alimentos. Si nos vamos por eso, sí, es un buen momento para consumir proteínas, pero no es que sea mejor, o sea, tú puedes consumir proteínas a lo largo del día mientras consumas lo que requieres y de todas maneras el resultado va a ser el mismo, pero sí es un buen momento para consumir proteínas en conclusión.
Y retomando como la primera pregunta, una de las primeras preguntas que te hacía sobre si te ayuda a perder peso, va de la mano, ¿no? Si yo comienzo a llevar una dieta rigurosa y me está todavía costando trabajo tener disciplina, el tomar las proteínas desde temprano, pues me ayuda a que tenga menos tentación a lo Exacto, largo de, no sé, media mañana o exacto, mediodía, ¿no? exacto. En ese aspecto sí, sí es un muy buen momento para empezar a consumir proteínas. Varias de esas preguntas que te he hecho, justamente me di a la tarea de buscar qué es lo que más se está buscando en internet y hay unos titulazos que de verdad tú los compras, cuando tú los ves dices, no ma, está impresionante esta proteína revolucionaria que nos viene a cambiar el mundo y dices, bueno, es que si realmente fuera todo cierto, pues no habría tantas personas con obesidad en nuestro país como en muchos de América Latina que tienen este severo problema de salud pública, ¿no? Te digo otra. Había una que me llamó mucho la atención ayer que decía que uno de ellos decía que la mejor forma de estar en forma es consumir todas las proteínas que se te ocurran en las mañanas, Ujú. que durante las tardes y las noches no lo hagas. Tú lo acabas de mencionar, que puede ser durante la mañana, la tarde, da lo mismo. Sí. Eso no lo aclaran. Pero en segundo lugar, hay otra que también me llamó mucho la atención, que decía que lo más recomendable si quieres tener un cuerpo marcado en 2 meses, debes de consumir proteínas después del entrenamiento. Luego que te bajas del aparato, consumirlos. ¿Cierto o falso? Falso. Al día de hoy está demostrado que esto es falso y esto viene pues en parte creencia y en parte estudios científicos incompletos y que todavía no contaban con la evidencia suficiente. Hay algo dentro pues, el deporte en general, no nada más físico-culturismo, dentro del deporte en general que se conoce como la ventana anabólica post-ejercicio. La ventana anabólica, ¿cómo explicarlo con rasgos o con palabras simples? La ventana anabólica es, por así decirlo, un periodo en el que has acabado de realizar ejercicio y que en ese momento, pues se creía que tus hormonas que fomentan el anabolismo y el desgaste que has tenido por el ejercicio, que ese momento, ese espacio que viene siendo de media hora después de haber acabado el ejercicio hasta una, máximo 2 horas, era lo que se venía manejando como la ventana anabólica, ese espacio donde debes de aprovechar para consumir la mayor cantidad de proteínas que puedas, porque así tus músculos lo iban a asimilar mejor y por lo tanto ibas a tener un crecimiento, una hipertrofia más rápida, más acentuada. De ahí parte todo esto del por qué se cree todavía mucho hoy en día que la ventana anabólica es el momento idóneo para consumir grandes cantidades de proteína. Esto al día de hoy ya se demostró pues que es falso, es es uno de los cubetazos de agua fría que cayó dentro del mundo de la nutrición deportiva, porque lo que se conocía como una ventana anabólica, ahora pues ya se sabe que no es una ventana anabólica, más bien es un portón anabólico. ¿Por qué? Porque, Un portón. porque los estudios muy recientes de investigadores de talla mundial, como lo son Brian Schoenfield y colaboradores o de parte de la American Physiological Society, pues han demostrado que esta ventana anabólica no se limita a media hora, 1 hora, 2 horas. Esta ventana anabólica está demostrado que más bien se extiende hasta 12 a 17 horas después de haber hecho ejercicio. Wow. O sea, lo que se conocía como la ventana anabólica no es un pequeño espacio que tienes después de hacer ejercicio y mejor come rápidamente porque si no se te va a ir tu ventana anabólica. Ahógate, pero acaba, ¿no? Exacto, no, eso ya está demostrado que no. Todavía hay que promoverlo mucho porque hay todavía mucha ignorancia en este tema en particular y es una muy, muy buena pregunta. Realmente no es necesario, no es imprescindible consumir proteínas inmediatamente después de hacer ejercicio, porque si no, entonces no vas a aprovechar al máximo la oportunidad de aumentar tu masa muscular. No, esto ya está demostrado que es falso. Es más importante, hay que recalcar que tu consumo de proteínas a lo largo del día lo cumplas. O sea,
para aquel deportista que no es de alto rendimiento, que no es de los pocos que definitivamente tienen entrenamientos exhaustivos y pesadísimos que no exceden más del 1% de la población y dentro de ella la deportista, esto de la ventana anabólica es algo realmente al día de hoy ya algo sin relevancia. Tienes el resto del día para aprovechar totalmente tu ingesta de proteína y aún así vas a fomentar súper bien la hipertrofia. Y pues es algo que le conviene mucho a la gente saber para ya no traumarse, por así decirlo, con lo de la ventana anabólica. Algo que de todas maneras es recomendable por la Universidad de Sterling y por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, independientemente de que ya se sabe esto, al parecer, a pesar de que tenemos todas estas horas para aprovechar esta ventana anabólica para consumir mejor las proteínas y absorberlas de mejor manera, algo que de todas maneras se recomienda es que pues en las rutinas divididas o por así decirlo de intensidades medias, pues consumas de 20 a 25 gramos de proteína de alta calidad después de haber hecho ejercicio. Y en rutinas de mayor intensidad, como son las de cuerpo completo o aquellas en los que de esas personas que entrenan para generar potencia o fuerza, consumir 40 gramos de proteína post ejercicio. Esto es porque a lo largo de que van pasando las horas, pues a pesar de que sí existe la ventana anabólica y sigue abierta, pues con el paso de las horas va disminuyendo al parecer capacidad de absorción. Exacto, la capacidad de aprovechamiento. No es muy significativo, pero por el hecho de que sí existe ese factor, se recomienda esto, pero no es imprescindible. Ahorita me llamó la atención que mencionaste la palabra calidad. ¿Cómo puedes diferenciar cuando una proteína es de alta calidad, media calidad? ¿Qué patrón puedes tú manejar o cómo puedes tú elegir tu consumo? No sé si recuerdas la historia de Guille al principio del programa. Ella solo le dijeron y en internet lo vio y las amigas le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que comer y consumir todo lo que tenga proteínas. Es más, si quieres, busca productos, suplementos que ya estén ricos en proteínas. ¿Yo cómo puedo diferenciar la calidad? Pues es en parte por lo que mencionaba en una de las preguntas anteriores. Una proteína o la calidad de una proteína se basa en su contenido de aminoácidos esenciales y no esenciales, si recordarás esa parte. Lo de los aminoácidos. Exacto. Con lo que nos referimos a proteínas de alta calidad son aquellas ricas en aminoácidos esenciales, de entre ellos los aminoácidos de cadena ramificada, que son los que más promueven el anabolismo. Pues estas son las proteínas de alta calidad, entre ellas pues las principales, las de los alimentos de origen animal, son los principales de alta calidad. Sin embargo, también dentro de los vegetales, como lo mencionábamos, hay algunas proteínas, algunos alimentos de origen vegetal que sí tienen alta calidad proteica, pero bueno, mucho menor comparada con los de alimentos de origen animal. ¿Te has percatado que llevamos mucho tiempo ya hablando de varios mitos? Ya hemos desmitificado algunos de ellos, pero no hemos hablado de la raíz de todo esto. Proteínas, relación con la masa muscular y el crecimiento muscular. Todo el tiempo hablamos de que se asocia al crecimiento de la masa muscular, si tú quieres fomentar la hipertrofia, pero ¿por qué la proteína, o propiamente hablando, el conjunto de aminoácidos, por qué son ideales para el crecimiento muscular? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues aquí ya nos meteríamos un poco más en fisiología y en bioquímica. Lo voy a tratar de hacer lo más entendible posible, porque pues es un proceso realmente complejo y laborioso de explicar y a lo mejor poco entendible para muchos de nuestros escuchas, pero en los términos más simples y con el proceso más simplificado posible, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ejercicio, en nuestras contracciones musculares liberamos algo que se llaman iones de calcio. Esto es a nivel intramuscular. No hay que profundizar más en ello, solamente hay que saber
Cuando realizamos ejercicios de contractura, donde contraemos músculos, pues liberamos estos iones de calcio. Estos iones de calcio dentro de los músculos liberan o promueven la liberación de unas enzimas que se les llaman proteasas miofibrilares. Hay que recordar que las fibras musculares están compuestas por miofibrillas, que son como pequeñas varitas dentro de unas varas un poco más grandes que son las fibras musculares. Los iones de calcio liberan o promueven la liberación de proteasas miofibrilares, o sea, promueven la liberación de enzimas en las miofibrillas. Estas enzimas, por así decirlo, destruyen o carcomen o desgastan las miofibrillas, que son las fibras chiquititas que se encargan de las contracciones musculares. Entonces, al terminar nosotros una sesión de ejercicio contra resistencia, o sea, con peso, nuestras miofibrillas están desgastadas. No rotas, como se le suele manejar ahí, como se le suele manejar en el argot fisicoculturista, de que cuando entrenas rompes fibras musculares. No se rompen. Para romperse se tendría que provocar algo que se llama rhabdomiólisis, y eso es un padecimiento que, créanme, no le gustaría a nadie tener. Lo único que se provoca son microrupturas en las miofibrillas, por los iones de calcio que se liberan al hacer ejercicio y por las enzimas que rompen algunas partes de las miofibrillas. Entonces, estas partes que quedan como lastimadas de las miofibrillas, pues es lo que nosotros vamos a reponer en el descanso. En el descanso, nosotros, tomando como descanso que vamos a alimentarnos bien, con una buena ingesta de proteínas, de carbohidratos y de grasas, y con un buen descanso, es aquí donde se va a realizar la síntesis proteica que va a reponer esas miofibrillas. O sea, la función al final del día de las proteínas en sí es reparar esas microrupturas. Exactamente como tú lo acabas de decir, pero las proteínas no es la que lo repara como tal, sino los aminoácidos contenidos en las proteínas que consumimos a través de la dieta. Una forma de explicarlo es como me gustaba mucho cómo lo explicaba un fisicoculturista muy famoso llamado Dorian Yates. Él lo explicaba de esta manera. Si tú tomas la palma de tu mano y la pasas por una lija, así fuertemente, ¿qué le va a pasar a la palma de tu mano? Pues obviamente se va a herir, se va a lastimar, se le va a pelar la piel y vas a quedar adolorido. Sin embargo, si tú dejas descansar la palma de tu mano por un par de días, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a formar callo. El callo es una nueva capa de piel más resistente para la próxima vez que a ti se te ocurra pasarle la mano a la lija. Ya tenga resistencia, ya tenga... Exacto, ya se reparó esa piel que no estaba preparada para pasarla por encima de una lija. Al darle descanso suficiente, las mismas proteínas que consumimos para la reparación muscular son las que van a hacer una nueva capa de piel más resistente para la próxima vez que a ti se te ocurra pasar tu mano encima de una lija. Entonces es exactamente igual a nivel muscular. Nosotros vamos, entrenamos, desgastamos nuestras fibras musculares y quedan lastimadas, por así decirlo. Al descansar y al alimentarnos bien, y en este aspecto con las proteínas, al ingerir buena calidad de proteínas que nos van a dar los aminoácidos, que son los que reparan estas pequeñas rupturas, estas pequeñas rupturas se van a reparar, pero ahora van a ser el doble de fuertes de lo que eran la vez anterior, para estar listas para el próximo entrenamiento. Fíjate que con este ejemplo que nos acabas de poner a grandes rasgos, que es más obvio, más, digamos, más claro el entender la importancia de, bueno, consumo las proteínas, pero para eso yo necesito hacer ejercicio. Si no hago ejercicio, pues, ¿cuál va a ser la reparación muscular que va a hacer la proteína? No habría ninguna. Exactamente, nada. Es lo que te mencionaba. Tú puedes consumir una alta cantidad de proteínas que ya demostramos no te va a provocar nada si eres una persona saludable, pero pues no vas a crecer muscularmente porque no estás estimulando el músculo, porque no estás haciendo lo necesario para que entonces esas proteínas agranden el músculo, por así decirlo. Y en tercer lugar, yo creo que primero es la nutrición, segundo el entrenamiento y en el tercero lo que va a decir, el descanso. Necesitas tener estos periodos también de descanso
Son imprescindibles, sí. para poder hacer la Sí, reparación. totalmente imprescindibles durante el periodo de descanso, que pues lo idóneo y lo que todos sabemos y lo que nos recomienda la medicina son 8 horas. 8 horas de descanso porque a través de esas 8 horas completamos todos nuestros ciclos de sueño, que dentro de estos ciclos de sueño, principalmente en el ciclo REM, es donde más liberamos la hormona de crecimiento, que es una de las hormonas que promueven el anabolismo. Entonces es por eso que un descanso adecuado es imprescindible para un buen crecimiento muscular. Sin embargo, ya sabes, en el ritmo de vida de hoy en día es muy difícil tener un descanso realmente adecuado. Entonces, para todos aquellos atletas que nos escuchan o aquellas personas interesadas en empezar a meterse en este mundo, pues si no logran descansar lo que se recomienda, que son de 8 a 9 horas, pues lo mínimo que se recomienda descansar son por lo menos unas 6 horas. Con unas 6 horas sería suficiente para tener ¿cómo decirlo? Un descanso aceptable. No óptimo, pero sí. No óptimo, pero aceptable, pero eso sí, tener muy bien estructurados nuestros programas de ejercicios y nuestros planes de alimentación. Ahora viene una pregunta un tanto interesante. Si yo quiero desarrollar masa muscular, ¿necesito consumir suplementos ricos en proteínas o es suficiente conseguir una dieta rica en proteínas? Pues como tú lo acabas de decir, Ingrid, es una pregunta realmente muy interesante porque es una de las preguntas que de hecho más se hacen desde los novatos hasta los practicantes experimentados en fisicoculturismo y en otros deportes también. Si nos vamos al aspecto de si es imprescindible consumir suplementos, no es imprescindible, o sea, no se trata de que si no consumes suplementos no vas a tener logros, no vas a tener avances, mejor ni lo intentes. No, eso sería falso decirlo así. Sin embargo, por la sociedad o por el ritmo social en el que vivimos hoy en día, el consumo de suplementos, más que una necesidad, se vuelve una ventaja totalmente, se vuelve algo que hay que reconocer que en algunos casos sí puede volverse necesario. Por ejemplo, una persona un físico-culturista que a nivel competitivo que necesita consumir, y es usual, 7, 8 comidas al día, todas esas altas en proteínas, entre otros alimentos, pues es muy difícil meterle a este deportista pura comida sólida. Llega un momento donde no le cabe la comida sólida o no tiene tiempo para consumirla. Entonces, por ejemplo, en un deportista de este nivel, sí podrías considerarlo hasta imprescindible meter suplementos proteicos y otro tipo de suplementos para facilitarle su preparación. O, por ejemplo, en donde sí se vuelve imprescindible es en atletas de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento sí llega un punto donde la alimentación, la pura alimentación no basta para que den los mejores resultados en sus deportes. Y en población general es donde yo podría decir, no es imprescindible, pero en muchas personas consideradas dentro de población general, se vuelve una herramienta totalmente útil y por mi parte, como José Antonio, totalmente recomendable. No, pues al final del día también es poner como la balanza equilibrada, ¿no? Porque del otro lado, el hablar de alimentos ricos en proteínas también entra en juicio, ¿no? ¿Cuánto de los productos que nos ofrecen actualmente en el mercado, en ciudades modernizadas como en nuestro país, cuántos de esos alimentos que tenemos realmente son 100% orgánicos? Exacto. ¿Cuántos de estos Sí. alimentos realmente de forma natural nos están ofreciendo las proteínas que nosotros necesitamos? Sí. ¿No? Porque al final del día muchos de los alimentos que hoy consumimos ya pues tienen poco contenido nutricional, a menos de que te vayas a lugares específicos donde realmente a ti te pueda constar, y eso es muy complicado. Sí, Sobre sí, todo, claro. por ejemplo, nosotros que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, el conseguir alimentos que tú sepas que contienen ese valor nutrimental adecuado como el que tenían en el pasado la gente de las comunidades agrícolas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Además de que como algo que se me olvidaba mencionar, pues hay muchos planes alimenticios, ya sea para deportistas, para poblaciones generales o para personas que buscan bajar de peso, donde no se pueden adecuar bien a sus planes, no se pueden adecuar idóneamente
porque pues los diferentes alimentos contienen no únicamente proteínas, no únicamente grasas, no únicamente carbohidratos, contienen de todos variados. Claro. Entonces, en una persona que, por ejemplo, pues requiere más proteínas que grasas y que carbohidratos, a veces la única forma de hacer que cuadre bien su plan y que no le metas de otro tipo de nutrimentos es a través de suplementos deportivos que ya vienen concentrados únicamente para lo que tú estás buscando. Y que cubren esas necesidades específicas en cantidades específicas, ¿no? Exactamente. Antonio, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo puedes desarrollar una dieta rica en proteínas, pero que también pues no te pegue la rutina, no te caiga la monotonía, digámoslo por una semana? Porque retomando la historia de Guille al principio del programa, ella fue buscando productos al supermercado con la idea de, hasta cierto punto ya mentalizada, a que iba a consumir lechuga, pollo, agua, fin. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo podríamos tal vez llevar una dieta pues divertida, que nos haga comer bien, pero que al mismo tiempo tenga pues variedad? Sí, claro. Para esto, obviamente, sí sería necesario que cualquier persona que se propusiera empezar un régimen alimenticio para cualquier propósito, sí es necesario que acuda al nutriólogo. No bastaría únicamente con recomendaciones generales, por lo que dije, los planes y la terapia nutricional debe ser totalmente individualizada y personalizada. Entonces, Claro. por ejemplo, tú le puedes pedir a un nutriólogo o a un asesor o a un entrenador, oye, dame recomendaciones generales, y te las puede dar, pero va a llegar un punto donde no te va a bastar con eso o donde puede hasta ser perjudicial para la persona quedarse exclusivamente con recomendaciones generales, porque tal vez o no sean adecuadas para ella o no logre sus objetivos. Sin embargo, con lo que me preguntas, puedo darte un ejemplo. Claro. Supongamos que tenemos una persona de 75 kilogramos. Entonces, basándonos en las recomendaciones que habíamos dicho, en las recomendaciones actualizadas de ingesta de proteína, digamos que esta persona está buscando hipertrofia. Es un hombre de 75 kilogramos que está buscando hipertrofia a través de su entrenamiento. Entonces vamos a manejar con él un gramaje de proteína de 1.8 a 2 gramos por kilogramos al día, lo que nos va a dar de un intervalo de 135 a 150 gramos al día de proteína. Entonces, bueno, esto ya el nutriólogo o el asesor nutricional se encarga de repartirlo adecuadamente, combinándolo con una buena ingesta de hidratos de carbono y de lípidos. Y entonces esta persona, bueno, este asesor, este terapeuta, tiene dos opciones para una persona como Guille, que es el caso que tú me mencionabas. Va a haber dos opciones. Le va a poder presentar a esta persona, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, es una persona que hay de todo. Hay personas a las que les gusta que les digas exactamente qué comer. Tú solamente dime qué comer, qué alimentos, bajo qué esquema, y eso es todo. A mí no me importa que sea, por así decirlo, lo que algunos consideran monótono. A mí solamente dime qué comer. Uh-huh. Y hay otras personas que prefieren el dame variedad. Uh-huh. Entonces es por eso que se vuelve imprescindible la consulta con el nutriólogo, porque pues el nutriólogo le va a poder dar la recomendación, ya sea con base en elecciones, en libres elecciones que se adecúen a su plan y a su requerimiento total en proteínas y en los demás nutrimentos, o un plan ya totalmente esquematizado, por así decirlo. Esta misma persona que yo te estoy poniendo, al final del día tendría que consumir con los gramajes con los que estábamos hablando hace rato, 148 gramos de proteínas al día, 309 gramos de carbohidratos al día y 71 gramos de lípidos al día. Entonces, digamos, es mi paciente. Yo tengo dos opciones. Le puedo dar un menú amplio en el que él pueda escoger diferentes alimentos para cada comida de su día. Por ejemplo, si le estoy metiendo 4 verduras a lo largo del día, dentro de sus 5 comidas, yo se lo puedo manejar tú puedes escoger 4 porciones a lo largo del día. Yo nada más le diría
cuánto equivale a cada porción de cada verdura y tú escogerlas como tú quieras. De frutas igual, le puedo meter, por ejemplo, 2 frutas y te doy las opciones que se adecuarían a las porciones de las frutas que tú requerirías y ya nada más escógelas. De tubérculos y de cereales, igual le metería, por ejemplo, tres porciones para cada una de sus comidas. Y así en todo lo demás, alimentos de origen animal, en leche tal vez, en aceites y grasas con y sin proteínas, le daría las porciones de cada uno de sus equivalentes y yo nada más le pondría el menú para que tú vayas escogiendo día con día. Ahora, por ejemplo, esto traduciéndolo a una dieta, pero a una dieta del otro tipo de dieta, ya bien especificada por alimentos, eh, eh, poniendo otra vez como ejemplo a la persona de 75 kilogramos que busca hipertrofia muscular, que por ejemplo en su comida uno podrían ser 2 claras de huevo y un huevo entero con algo de aceite de oliva, unas 3 rebanadas de pan integral, una taza de papaya y una taza de leche. En su comida 2 podría ser 2/3 de lata de atún, 3 tortillas con 1/3 de aguacate, una manzana y 3 nueces. En su comida 3 podrían ser 60 gramos de carne de res, todo a la plancha, una taza de arroz integral cocida, una taza de verduras y 2 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen en sus verduras. En su comida 4 podrían ser 60 gramos de pechuga a la plancha, sazonada como la persona quisiera, un camote mediano cocido al gusto, igual sazonado, una ensalada de lechuga con jitomate y 1/3 de aguacate. Y en su comida 5, en su cena, podría ser 2 claras de huevo, un huevo entero con un poco de aceite de oliva, una taza de arroz integral cocido, media taza de brócoli cocido y una taza de leche. Eso sería el ejemplo, traduciéndolo no por equivalente, sino por ya exactamente diciendo Alimentos específicos. Exactamente, pero existen ambas formas. Pues ya lo has recalcado a lo largo de la entrevista, la importancia pues de tener a un nutriólogo a tu lado, que no solamente sepa diseñarte la dieta de acuerdo a tus necesidades, sino también que tenga ese seguimiento, que pueda decirte si te está funcionando o no, cambiarte algunos aspectos, cantidades, buscar formas de que sí consigas los objetivos que tú quieres, cosa que tú no puedes hacer si te basas en una dieta que bajaste de internet, que la imprimiste y la estás tratando de llevar. Exacto, totalmente. Sí, la consulta con el nutriólogo es imprescindible y ser claros al momento de la consulta, porque eso es algo que muchos pacientes a veces se abstienen de decirle al nutriólogo. Es que realmente a mí lo que me gusta y lo que yo sé que voy a llevar a cabo es esto. O sea, a mí no me mandes alimentos específicos y rutinarios porque a mí no me gusta comer de esa manera. O al revés, a mí no me gusta que me des a escoger libremente. A mí dime exactamente qué comer, yo no tengo bronca con ser monótono, con ser rutinario. Sí. Eso sí es algo que yo le recomendaría mucho a los pacientes en sus consultas con sus nutriólogos, sean específicos y en cuanto a cómo les gusta a ustedes llevar su alimentación para que se apeguen a su tratamiento y logren sus objetivos. Ya hablamos sobre la importancia de tener un especialista, pero Antonio, platícanos, ¿por qué es importante al final del día tener una preparación en educación deportiva? Bueno, pues hay muchas respuestas que te podría dar o podría ampliarme mucho en mi opinión, pero pues siendo concreto, desde mi punto de vista, el ser humano depende del movimiento del cuerpo para prácticamente cualquier actividad que desee realizar. Entonces, por esto es que la práctica deportiva o la rutina de ejercicio a conciencia para mantenerte activo es una necesidad vital, una necesidad para nuestra salud. Es ahí donde entra la educación deportiva y no solamente la educación deportiva, como lo estamos viendo, la educación nutricional. Su importancia, en resumen, para mí reside en el valor que le damos a nuestra vida y a la salud. Finalmente, Antonio, ¿en qué redes sociales te puede contactar el auditorio en caso de que quiera tal vez una consulta o que tú personalmente les diseñes una dieta? Sí, claro, puede ser aquí a través de mi correo en AMED, que es asesor@amedweb.com, o a través de mi Facebook, que es también una manera muy fácil en que yo puedo contestarles y ponerme de acuerdo con ustedes y conocernos, que es www.facebook.com/José Antonio Amed, o simplemente buscándome como José Antonio Amed. Yo lo único que me gustaría agregar es
que no, las proteínas no son un elemento maravilloso que te va a hacer ni subir, ni bajar de peso, ni crear masa muscular, sino lo importante es llevar una buena alimentación rica en proteínas, pero también tener ejercicio, llevar una buena rutina, tener mucho entrenamiento, pero también tomar en cuenta los periodos de descanso. Y como lo hemos mencionado a lo largo de los programas que llevamos haciendo, tanto tú los martes como yo los viernes, es hacerles entender que para poder tener resultados hay que llevar a cabo esta tarea perfecta de la que siempre hablamos, entre entrenamiento, alimentación y descanso. Claro, así es. Quiero cerrar el programa con un pequeño proverbio que dice: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu invitación, y pues también los espero los martes en nuestros podcasts. Se van a poner muy interesantes porque estamos contando con con personas muy interesantes en sus trayectorias, así que los invito todos los martes a escuchar esa sección de nuestro podcast aquí en AMED. Gracias, Antonio. Hasta luego. Aviso: este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMED estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo, y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en la familia AMED. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. Quiero contarte que desde esta semana en el grupo de la familia AMED hemos lanzado un reto. Sí, un reto maravilloso. Se trata de Challenge AMED, un proyecto de la AMED basado en competencias para entrenadores y practicantes de fisicoculturismo y fitness. Será un reto de 90 días. Estoy segurísima que te interesa participar y claro, cómo no, si así son siempre de animados y de activos todo el auditorio que escucha AMED. Te cuento que habrá un primer, segundo y tercer lugar. El primero se llevará una beca del 100% para cualquiera de nuestros diplomados, cursos y talleres, con valor de hasta 8,770 pesos, o una entrevista que se transmitirá en nuestro programa de podcast, con un valor de 6,500 pesos. El segundo lugar se llevará lo que quede libre después de la elección del primer lugar, es decir, si el ganador del primer lugar decide llevarse la beca, el segundo lugar se llevaría la entrevista para el podcast. Y viceversa, si el primer lugar decide elegir la entrevista, se llevará el segundo lugar la beca por alguno de nuestros cursos. Y el tercer lugar se llevará una beca con valor de 3,000 pesos para uno de nuestros cursos en línea. Para participar, consulta las bases en el grupo de la familia AMED en Facebook. Para participar, consulta las bases en el grupo de la familia AMED en Facebook. O manda un correo a asesor@amedweb.com con el asunto "Quiero unirme al reto de Challenge" y ¡listo! Así de fácil. ¿Verdad? Creíste que te estaba vacilando al inicio del programa, pero no. Siempre tenemos promociones, retos, trivias, lo que sea para que formes parte de la familia AMED. ¡Anímate y participa! ¿Estás empezando a bajar la guardia porque no tienes resultados? En AMED nos preocupa e interesa que siempre estés informado y muy bien asesorado, para que mediano y largo plazo consigas resultados idóneos, pero sobre todo que rompan con tus expectativas y te motiven a seguir adelante y no te rindas. Por ello en la AMED impartimos cursos precisamente enfocados a tus rutinas, farmacología y por supuesto nutrición. Porque para tener resultados reales y sanos, es muy, pero muy importante y sobre todo necesario que trabajes desde estas 3 áreas.
porque seamos honestos, no puedes solo comer bien y no hacer ejercicio, o comer bien y querer consumir sustancias para tener resultados sin gran sacrificio. Necesitas trabajar forzosamente las 3 áreas de una manera armónica. Y justamente por eso, AMED tiene cursos como Principios de Entrenamiento aplicados al deporte y culturismo, Principios de Nutrición aplicada al culturismo y deporte y Diplomado en Instructor especializado en gimnasio y fitness, por mencionarte tan solo algunos, ¿eh? Tenemos cursos para todas las necesidades y niveles, ya sea para que sepas cómo empezar desde cero, o si ya eres un deportista intermedio o avanzado, sepas no solo cómo hacer tus rutinas o cómo llevar tu alimentación, no, eso tú ya lo sabes hacer, sino cómo continuar tu camino en tu carrera deportiva e incluso cómo ganar dinero con tu experiencia y conocimientos. Te voy a dar un consejo, no lo eches en saco roto, ¿eh? Toma las riendas de tu vida ya y dile adiós a esos malditos pretextos. Checa nuestros cursos y revisa el temario. Convéncete e inscríbete hoy mismo. Seguro te vas a animar, ¿verdad? Aquí te esperamos con mucho gusto si deseas tomar algún curso presencial. Pero si vives en el interior de la República o incluso en otro país, no te preocupes, puedes estudiar en línea. Contáctanos y convéncete al checar nuestros cursos en línea para que estudies a la hora que quieras y donde sea. Contacta a uno de nuestros asesores en nutrición directamente entrando a www.amedweb.com. En la parte derecha vas a encontrar un botón de chat o en Facebook, búscanos como AMED y disfruta de las promociones que tenemos preparadas para ti este mes. Y recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. ¿Quieres conocer tips sobre cómo mejorar tus dietas o quieres saber a fondo sobre el entrenamiento? No esperes más. Mientras llegue nuestro próximo episodio, visita nuestro blog en www.amedweb.com. Aquí abajo te pego el link en nuestra descripción donde podrás leer más artículos, escuchar nuestros webinars y sobre todo más podcasts. Si quieres saber más del tema, avísame. En la descripción también te dejo los enlaces a las redes sociales de Antonio y mías. No olvides suscribirte al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android desde iVoox. Haz la obra del día y comparte este episodio con un muy buen amigo. ¿Te late? Pórtate bien y si te portas mal, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes. Te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas un estupendo fin de semana. Y te espero aquí, como siempre, en el próximo episodio de AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti. El programa de hoy está patrocinado por Muscle Mac. Prueba el sabor y calidad que solo los años de experiencia de los productos de nutrición suplementaria Muscle Mac puede ofrecer. Líderes en el mercado para fisicoculturistas y fitness.